Declárase abierto el acto. Señor secretario, informe acerca de los testigos que van a ser presentados para su declaración testimonial. Señores jueces, la comunidad argentina en particular, pero también la conciencia jurídica universal, me han encomendado la augusta misión de presentarme ante ustedes para reclamar justicia. Señor secretario, que pase el siguiente testigo. Then the work of exhumation begins by digging a test. Putting all this information together, we were able to identify the individual as Liliana Carmen Pereira. Señores, de pie, por favor. Tomen asiento. Doctor Luder, se lo he hecho comparecer a fin de que preste declaración como testigo en el juicio que se sigue a los miembros de las 3 primeras juntas militares del llamado proceso de reorganización nacional, ofrecido por las defensas de los enjuiciados Agosti, Viola, Videla y por el fiscal. Se le recuerda, doctor Luder, que el Código Penal sanciona con la pena de 1 mes a 4 años de prisión al testigo que afirmare una falsedad o negare o callare la verdad en todo o en parte, previendo una pena agravada de 1 a 10 años si fuera en perjuicio del inculpado. ¿Jura usted decir la verdad en todo cuanto supiera y fuere preguntado? Sí, juro. Tome asiento, doctor. Doctor Luder, durante el lapso en que usted se desempeñó como presidente provisorio del Senado de la Nación, en ejercicio del Poder Ejecutivo Nacional, se dictaron los decretos 2770, 2771 y 2772, todos del 6 de octubre de 1975. ¿Recuerda usted esa normativa, doctor Luder? En febrero de 1975, la entonces Presidente de la República dictó el decreto 261/75, por el cual se implementaba la intervención del ejército argentino en la lucha contra el accionar de la subversión focalizado en el territorio de la provincia de Tucumán. Cuando yo ejercí la presidencia de la República, por esos decretos que usted ha mencionado, señor presidente, 2770, 2771 y 2772, extendía a todo el territorio de la nación la intervención de las Fuerzas Armadas para colaborar en la lucha contra el accionar de la subversión. En los fundamentos del decreto están señalados los motivos que lo originaron.
había que garantizar la seguridad y la tranquilidad del país, comprometido por el accionar de la subversión, y las policías provinciales habían sido rebasadas en sus posibilidades. ¿Podría precisar usted los alcances que dio el Poder Ejecutivo Nacional a la expresión aniquilar el accionar de los elementos subversivos? Sí, es el mismo término que se utiliza en el decreto 261 de febrero de 1975 y quiere decir inutilizar la capacidad de combate de los grupos subversivos, pero de ninguna manera significa aniquilamiento físico ni violación de la estructura legal que en el país permanecía para derivar todo lo que fuera represión dentro de un marco legal. Esa noche me llevaron a la Escuela de Comunicaciones y 2 días después, creo que fue, apareció el jefe de la guarnición de Campo de Mayo acompañado de su segundo. Me refiero al general Riveros y al general de división Riveros y general de brigada Viñone. En esa oportunidad, el general Riveros pretendió poder recriminarme o retarme por mis manifestaciones públicas de repudio contra los procedimientos por la izquierda, agregando de que gracias a ellos yo vivía. Dije, hay oportunidades que es preferible no vivir, general Riveros. Además, usted no tiene jerarquía ni atribuciones para pretender indicarme a mí cómo debo proceder. Los ánimos se caldearon entre ambos y el general Viñone, propio de su personalidad y idiosincrasia, pretendió mediar con muy poca felicidad, por cierto. Y dijo, mi general, yo hasta el año pasado pensaba como usted. Ahora he cambiado de forma de pensar. Lo lamento, general Viñone, con la misma franqueza le digo que entonces que hasta el año pasado yo tenía un concepto del general Viñone y que ahora no lo mantengo. Y además les recuerdo que no sé si en la época suya, pero sí en la época actual, que por ahí hay procedimientos ordenados en el colegio militar en los cuales algunos de los oficiales ejecutores salen encapuchados y eso lo hacen pasando por la guardia donde hay cadetes. Y le pregunto a ustedes y les pido que reflexionen, no que me contesten a mí, si esa es una forma de educar a los oficiales del futuro. En agosto de 1976 participó usted en el traslado de 30 personas detenidas en ese momento en Coordinación Federal. Sí, señor. Eran 30 personas yo en una manifestación anterior que había hecho. Recuerdo esa cantidad porque se iban contando a medida que se los iba apilando adentro de un camión con puertas posteriores en el playón de Seguridad Federal, en un playón descubierto, donde ingresan los coches de los jefes de ese edificio. Era un coche del ejército, un camión del ejército, y ahí iban bajando los detenidos de los pisos, de los distintos pisos donde se encontraban. E iban siendo prácticamente arrastrados. Yo participé en eso, en el traslado de esos detenidos, porque mi suposición y la de las demás personas que estaban trabajando conmigo era de que se encontraban drogados, y era manifiesta la forma de caminar, la forma de conducirse, las expresiones. No había los gritos que uno se acostumbran a escuchar. ¿Puede usted precisar la fecha en que esto ocurrió? La fecha que eso ocurrió no la sé con exactitud, pero al día posterior salió en los diarios la noticia de que aparecieron dinamitados y creo que mencionaban esa cantidad también de personas. Es decir, daba la notable casualidad de que la misma cantidad de personas que habíamos nosotros ayudado a trasladar eran las que aparecieron dinamitadas. ¿Conoce usted alguna circunstancia objetiva que permita vincular ambos sucesos? Los comentarios como siempre. Es decir, quiero poner en claro esto, señor. Acá cada uno de los hechos
no se van a poder decir, sí, yo lo he visto matar, he visto hacer esto, he visto hacer lo otro. Yo he ayudado a trasladar 30 personas y esas 30 personas, con una posterioridad de horas nada más, aparecieron muertas, creo que con pan de trotil. Las personas que los llevaron, las mismas personas que los llevaron, fueron las mismas que después hacían los comentarios. Señor fiscal. Sí, señor presidente. Si sabe las razones por las cuales estaban detenidas esas personas ahí en Seguridad Federal. Puede responder. Para esto tendría que manifestar que esas personas, la cantidad de personas que estaban ahí, algunas de ellas se encontraban a disposición del PEN, otras se encontraban con delitos, la ley exacta no la conozco, la ley antisubversiva, y muchas de las otras personas que no figuraban en la lista legal, era una lista paralela que se hacía, que llevábamos los que estábamos encargados de la custodia de los detenidos en las celdas. Se hacía un papel común, se anotaban los nombres y figuraban como RAF. Eso por la Real Fuerza Aérea, que quería decir que estaban en el aire. ¿Alguna otra pregunta, señor fiscal? Sí, señor presidente. Si sabe si eran interrogadas. Puede responder. Si me puede ampliar la pregunta, no entiendo lo que me quiere preguntar. Si usted sabe si esas personas eran interrogadas en dependencias de Coordinación Federal. Yo no sé si el señor fiscal me quiere... Limítese a responder, por favor. Me limito a responder, pero quiero hacer una aclaración. Si no, el interrogatorio, quiero decir que yo entiendo por interrogatorio. Quizá que entiende una persona normal por interrogatorio, señor. Un interrogatorio normal, supongo que es un muestreo de preguntas y respuestas como usted está haciendo. Pero no lo que se hacía ahí en ese edificio. En ese edificio era la aberración total lo que se hacía. En charlas que habíamos tenido en la escuela previas al golpe de marzo del 76, se nos había hecho saber que era la intención de tener a los funcionarios nacionales del gabinete y, en caso de que se encontraran motivos para ello, juzgarlos. Por esa razón, pocos días después del golpe, yo recibí una llamada anónima informándome dónde se encontraba el doctor Vázquez y, con conocimiento del entonces capitán Chamorro, director de la escuela, me dirigí al lugar. Adelante. El capitán Menéndez se presentó entonces poco después que yo en el departamento, en tanto el doctor Vázquez me había pedido, si no había inconveniente, que llevara una pequeña maleta o portafolio. Y cuando se dio a conocer, utilizó un nombre falso. Eso a mí me desconcertó totalmente. Y cuando nos retirábamos del lugar, me reprendió por haber utilizado mi verdadero nombre. De esa forma yo me enteré de que no había que usarlo. Y a partir de ese momento es como que empecé a advertir que la metodología que se utilizaba se caracterizaba en principio por un accionar encubierto, con utilización de alias, nombres falsos, en horas nocturnas, con un ocultamiento total de lo que se hacía. En esa oportunidad le manifesté al capitán Chamorro que yo no estaba muy de acuerdo con esa metodología, además no veía ventajas en ella. ¿Qué función tenía el capitán Chamorro? Director de la Escuela Mecánica en ese momento. Bueno, realmente no tomaron demasiado en cuenta mis argumentos. Y a partir de ese momento se produjo un distanciamiento por ambas partes, diría yo, ¿no? De la gente que trabajaba en la lucha antisubversiva y yo, que realmente me reintegré a mi función natural, que era jefe de estudio de la Escuela Mecánica, y creo que sinceramente no tenía demasiado interés en saber lo que pasaba. Se les dijo en esa oportunidad que la Escuela de Mecánica de la Armada iba a servir de asiento de detención de personas. Afirmativo. Se nos dijo que, no exactamente de centro de detención de personas, se nos dijo que iba a ser un punto importante en esa contribución de la Armada a la lucha contra la guerrilla. Durante todo ese año 1976, que usted continuó, a estar a sus dichos radiado, por así decirlo, de este tipo de tarea, vio que se condujeran personas y se mantuvieran personas detenidas en la Escuela de Mecánica de la Armada. En varias oportunidades vi personalmente a las columnas desplazarse.
Y en algunas oportunidades, cuando regresaban, vi la existencia de personal encapuchado dentro de los autos, que a todas luces era personal capturado. Repetí otro procedimiento, que fue ver al general Vignone, y me concede una entrevista, pero esta vez ya no en su casa, sino en el comando en jefe del ejército. El general Vignone ya era secretario de la Junta. En diciembre, no recuerdo bien la fecha, me recibe en su despacho. Noté con bastante impresión que sobre su escritorio había un arma. Bueno, le expongo al militar la nueva situación terrible, el secuestro de mi hija, la desaparición de mi hija. Y le pido por la vida de ella. Le digo que si mi hija había cometido algún delito, que la pasaran al Poder Ejecutivo, que la juzgaran, que yo la iba a esperar todo ese tiempo. El carácter de este señor había cambiado mucho, estaba sumamente nervioso y alterado, y me dice: señora, usted me dice esto, pero yo le digo que ve lo que está pasando. Uno les dice que se entreguen voluntariamente, que se le reduce la pena a la tercera parte, porque ese lugar de rehabilitación que hemos inaugurado existe, pero no se van del país y nos siguen fustigando o se quedan. Usted me dice que la pasen al Poder Ejecutivo. Yo hace unos días he estado en el Uruguay y he estado en las cárceles donde están los tupamaros. Y le puedo asegurar que allí se fortalecen y hasta convencen a los guardiacárceles. Y hay que rotarlos constantemente. Eso no queremos que pase aquí, señora. Acá hay que hacerlo. Al decir hacerlo, hay que hacerlo, tácitamente estaba diciendo: hay que matarlos. Le pedí que si ya la habían matado, me devolvieran el cadáver de mi hija, porque yo no quería enloquecer como otras madres, buscando en los cementerios, en las tumbas NN. No digo que prometió ocuparse, pero tomó nota de toda esta situación. En abril del mismo año, una persona, una señora, se acerca al negocio de mi esposo y con mucho temor le cuenta que hacía 5 días había sido liberada de un campo de concentración, que ahí estaba mi hija, que mi hija estaba bien, con un embarazo de 6 meses y medio, y que ella especialmente le había pedido que fuera a vernos para decirnos que su bebé iba a nacer en junio y que estuviéramos atentos en la casa cuna. Esa fue la última noticia que tuve de mi hija. Yo estuve preso durante 2 años y medio sin que se me haya informado jamás por ninguna autoridad, ni policial, ni judicial, ni militar, ni de gendarmería, la causa de mi detención. Ahí lo conocí al coronel Bulacio. Le dije: coronel, yo por desgracia o por suerte, no sé, pero yo he nacido sin miedo. Pero tengo una madre de 93 años que se está dejando morir por mi situación. Tengo mujer, tengo hijos. Ustedes tienen todo a la fuerza. Actualmente el derecho se llama fuerza, la ley se llama fuerza, la justicia se llama fuerza. En consecuencia, ¿por qué no me hacen un proceso? Me condenan, me fusilan, acúsenme de lo que a ustedes se les ocurra. Yo le garantizo a usted que me voy a declarar culpable desde la muerte del sargento Cabral para adelante. Me dijeron que habían dicho que yo era profesor del ER, y yo era profesor de una materia que se llamaba ERSA. Estaba tomando un café en la calle Canning y Santa Fe, y de pronto vienen al lugar en 2 coches varias personas que me agarran fuertemente de las manos y me esposan y me llevan a puntapiés diciendo que estaba drogada, porque yo gritaba que me estaban secuestrando y gritaba mi nombre y mi apellido. Me llevan a un coche, ponen la sirena
y tardo más o menos media hora hasta llegar a un lugar que después supe que se llamaba El Banco, en la autopista Richeri y Camino de Cintura, creo que queda. Cuando llego a ese lugar, ya tengo un embarazo de 3 meses de gestación, entonces me amenazan constantemente con una sevillana, un tal Colores se llamaba. Me llevan a una sala donde me dicen que voy a conocer a una persona que seguramente me va a hacer hablar, porque querían saber dónde vivía y con quién vivía. Entonces, esta persona dice no conocerme, yo tampoco la conozco, por lo cual soy bastante golpeada y me ponen en una mesa, me atan y bueno, proceden a darme lo que ellos se llaman máquina, ¿no? Luego de pasar un rato que para mí fue bastante largo y bueno, me levanto porque ya no soportaba más el dolor y les digo dónde vive mi marido con mi hijo que tenía 2 años de edad en ese momento. Vamos hasta la casa con un amplio operativo, la rodean, hacen salir a mi marido con el nene, al nene lo dejan abandonado en el medio de la calle, roban todo, absolutamente todo, al punto de que ese señor Colores que le nombré anteriormente me pregunta cómo se maneja la máquina de coser porque la mujer no sabía usarla porque se le enredaban los hilos. ¿Fue usted privado de su libertad? El 10 de agosto de 1979. ¿Hasta qué fecha? Hasta agosto del 84. Quiero hacer una salvedad, si me permiten. Yo me consideré privado de mi libertad hasta esa fecha, porque hasta esa fecha yo recibí visitas y amenazas de quienes habían sido mis captores. En realidad, a mí se me dijo el 2 de diciembre de 1983 que iba a estar controlado en mi casa. Ahora, personalmente, le hacía esta aclaración de que yo me vi privado de mi libertad hasta agosto del 84. ¿En qué lugar era? Era la Escuela de Mecánica de la Armada. ¿En qué condiciones se encuentra usted? ¿Estatado, engrillado? El estado en que uno se encontraba en esos momentos era con una capucha puesta en la cabeza, esposado y con grilletes en las piernas. Eso era permanente. Para sentarse había que llamar al guardia si lo permitía. Yo recuerdo que tenía mucha sed y hacía mucho frío y le pedí al guardia que me trajera agua, por favor, y el guardia dijo, así que vos querés agua, y me tiró un jarro de agua encima de las ropas. O sea, era permanente un trato así denigratorio y violento, ¿no? Mi trabajo de parto comenzó alrededor de las 7, 8 de la noche, supongo. Era de tardecita ya. Era mi tercer hijo. Yo sabía que iba a ser muy rápido. Me subieron al auto y salimos de la comisaría Quinta. Delante iban 2 personas de civil. El auto era un patrullero. Yo lo vi. Les decía que estaba por nacer mi criatura, que no podía aguantar más, que pararan, que era inminente, no era mi primer hijo. Yo sabía que estaba por nacer. Lucrecia no hacía nada, los que manejaba y el acompañante se reían. Me decía que era lo mismo, que igual me iban a matar al chico, que qué me importaba. Por fin, yo no sé ni cómo, alcancé a sacarme la ropa interior para que naciera, realmente ni lo recuerdo. Les grité, íbamos a toda velocidad por la ruta que une La Plata con Buenos Aires. Iba el auto a toda velocidad y yo les grité, ya nace, yo no aguanto más. Y efectivamente, nació mi beba. Nació bien.
Nació bien, era muy chiquita. Quedó colgando del cordón. Se cayó del asiento. Estaba en el piso. Yo le pedía por favor que me la alcancen, que me la dejen tener conmigo. No me la alcanzaron. Lucrecia le pidió un trapo al de adelante, que cortó un trapo sucio, y con eso ataron el cordón. Y seguimos camino. Habían pasado 3 minutos. Mi beba lloraba. Yo seguía con las manos atrás. Yo seguía con los ojos vendados. No me la querían dar. Señor presidente, ese día hice la promesa que si mi beba vivía y yo vivía, iba a luchar todo el resto de mis días porque se hiciera justicia. Los guardias comenzaron a hacer un asado y a tomar vino y a emborracharse. Y a uno se le ocurrió torturar a este prisionero y comenzaron a torturarlo nuevamente. Esta vez no querían ninguna información, señor presidente. Se divertían y gritaban. Era una orgía. Y lo único que querían, y discúlpenme, señor, lo que voy a decir, pero el único objeto de esta tortura, que duró horas y horas, era que este prisionero dijera: me la como doblada y mi madre es una hija de puta. Estuvieron horas torturándolo, tratando de que lo diga. Y no lo dijo, señor presidente, no lo dijo. Me colocan lo que allí llamaban un tabique, que es una especie de antifaz en los ojos, y grillos, que son cadenas que me unían los 2 tobillos, y me dan un número, X96, y me dan la instrucción de que a partir de ese momento yo no me llamaba más Mario Villani, sino X96. Ni bien me dicen eso, siguen hablando de otras cosas. Inmediatamente viene otra persona y me pregunta cómo me llamo. Yo todavía no había entendido lo que me habían dicho y digo Mario Villani, y es el primer golpe que recibo. Eso sucedió 2 veces más, y hasta que no volví a decir que me llamaba Mario Villani, sino X96. ¿Lo trasladaron a algún lado, a algún otro lugar? El Club Atlético nos trasladan a todos los que en ese momento estábamos allí. Previo al traslado, quisiera aclarar una cosa. Me cuesta mucho utilizar la palabra traslado, porque dentro del pozo se le decía traslado a cuando se llevaba a un grupo de personas, aunque el resto permanecía allí, se lo llevaba del pozo y no lo volvíamos a ver. Se les había descompuesto la picana y me vinieron a pedir, y no era una orden, que la arreglara. Yo le dije que no la podía arreglar, que no la podía arreglar, que no quería hacer ese trabajo. Y me saca la capucha y puedo ver que es una habitación muy pequeña donde las paredes están cubiertas de telgopor. Él me dice, pero que yo soy una nena, ¿qué es lo que estoy haciendo ahí? Entonces me pregunta, yo estaba con el uniforme del colegio, y me pregunta a qué colegio iba. Yo le dije que iba al Carlos Pellegrini. Me dijo, seguro que todo viene por ese lado. Al poco rato viene un hombre donde intenta tocarme. Yo le digo que por favor deje de tocarme, y me dice, a vos ya te voy a agarrar, y usa una palabra irrepetible así. ¿Y sabe el nombre de esa persona o el apodo? Él me dice que después de ese intento, dice que él es la vaca, hace un mugido y me saca el reloj, la cadena y los anillos y se va riendo. Después de un tiempo que no puedo determinar, aparece el hombre que me había sacado de mi casa bruscamente, que lo llamaban el Vasco, que es un hombre que tiene una voz muy penetrante, muy particular, y me dice que me llegó el turno a mí. Entonces me lleva a la habitación esa donde había estado yo en un primer momento, de las paredes de telgopor que puedo reconocer después. Me ata la cama, me desnuda,
Me ata a la camilla y me aplica picana en brazos, pezones, ombligo y piernas. ¿Le hacía preguntas al tiempo que...? Sí, me preguntaba si yo era montonera. La imagen que daba era que el turco Julián era una especie de amo de ese lugar y que estaba, si bien no en un orden por debajo del coronel, como que le guardaban todos los demás represores cierto respeto. Este hombre se asumía nazi, cuando nos torturaba nos ponía marchas en alemán, nazi, y perseguía a los judíos, los torturaba brutalmente a los judíos. Cuando yo pasé, yo dije, Ángel Bustelo, el tipo dijo, peligroso ideólogo de la subversión. Y otro dice, a este viejo lo quemamos esta noche. Yo dije, la puta. Esa fue la entrada. Pero no solamente eso, entramos y empezaron las patadas de los sopapos, uno de este lado y otro de otro. Saltábamos de un lado. A mí me habían dicho, tenés cuidado no caerte, porque si te caes al suelo, ahí te hacen. Entonces yo me agarraba, qué sé yo, la cosa que hacía para no llegar a caerme al suelo. Hasta que finalmente a cada uno lo mete en una celda. No quiero decir meter esa celda. Yo lo único, mire, estaba transpirado, sucio, convertido en la última pintada. Y yo lo único que decía en esa pieza, una sola palabra, increíble, increíble. Y lo sigo diciendo, increíble que esas cosas hayan sucedido en mi patria y no deben suceder más. Mi hijo estaba atado en la pared, mi señora desnuda en un potro. Le daban picana a ella. Y a mí me decían que yo tenía que negociar con ellos. Yo le dije que nada tenía que negociar con ellos. ¿Puede repetir? Le decían que usted tenía que negociar con ellos. Y yo no tenía nada que negociar. Volvemos a mi casa, porque yo volví a mi casa. Y sentado en un banco miraba mi casa y escuchaba una radio del vecino que decía que habían ganado la guerra y yo desolado me preguntaba quién la perdió, el pueblo. Creo que también del Uruguay hay una información de cómo apareció el cadáver. Violado, torturado. Señora, ¿apareció solo o con otros cadáveres? En ese momento, en esos días, estaban apareciendo diversos cadáveres. Creo que él fue el 9, el 10 de cadáveres que habían aparecido en esos días. Así también lo informaba el diario, que se comentaba que podría ser de un barco o algo por el estilo. ¿Cuánto tiempo después del secuestro apareció el cadáver? El cadáver apareció al mes, el 14 de mayo, justo el día que él cumplió 15 años. Por otro lado, este mismo profesional manifestó en otro momento de la tortura, cuando uno de los torturadores me anunció que próximamente me iba a acompañar mi hija en la tortura, dado que, a decir de los secuestradores, ellas estaban en ese sitio. Le preguntó este torturador al médico con qué peso podían comenzar a torturar a los niños, y afirmó con bastante convicción que a partir de los 25 kilos ya era posible aplicar la picana. No, señor general. El fin no justifica los medios. Y no pude hacerle entender que el fin no justifica los medios. A tal punto que terminé diciendo, mire, señor general, me sorprende
con mucha angustia que usted, ministro del orden y de la seguridad del país, me defienda como principio, no como un exceso, no como un error, sino con premeditación, como doctrina, me defienda la tortura. Señora, relate la exhumación. Yo, señor, le voy a relatar las exhumaciones, pero quiero decirle que es todo sufrimiento esto. Es demasiado, ¿no? Señora, el tribunal no le pide que sea con lujo de detalles, sino cuándo se dispone, cuándo se realiza, brevemente. No es necesario que sea muy preciso, porque a los efectos de la causa esto no es necesario. Cuando se pide la exhumación, con una pala mecánica, ubican el lugar, sacan hacen en profundidad y sacan alrededor de 70 cráneos y algunos fémures, así cantidad de bolsas. Lo más humillante para una madre, ver cómo el cadáver de su hijo lo tiran así como si fueran huesitos de los perros. Ni a los perros le tiramos, a un perro se nos muere y lo enterramos en una fosa. Mi hijo también merecía un juicio. Este juicio lo merecía mi hijo. El testigo dijo una frase muy particular: verlos es la mejor manera de cuidar su vida. Si pudiera explicar qué sentido tiene esa explicación. Puede responder. ¿Me podría repetir? Usted dijo que tomar conocimiento de la existencia de un detenido en el lugar era una forma de preservar su vida. Sí, porque era muy común en los detenidos durante el tiempo del proceso conocemos los casos de compañeros que han sido detenidos y después no aparecieron más. Entonces, generalmente cuando había un detenido se trataba de verlo, saber el nombre o conocerlo con una forma de resguardo personal hacia la vida de ese detenido. Si durante el tiempo de su detención no escuchó decir que el que veía corría más riesgo que el que no veía. Bueno, ha dado la respuesta inversa, doctor, así Sí, que no le sí, podemos... yo la otra. No al lugar, doctor. El detenido dice que hasta ese momento podían subir. El testigo dice que podían subir los detenidos. Perdón, señor presidente, le pido que le sugiera al señor fiscal que no se ría cuando me equivoco. Silencio en la sala. No lo he visto, así que pero ruego que las partes se respeten mutuamente y que no entremos en debate. Yo lo hago debate. aquí y en mis declaraciones fuera del tribunal, señor presidente. Discúlpeme, pero no puede menos que causar mi hilaridad que un testigo lo llame detenido. Lo siento. ¿Se aceptan la disculpa, doctor? Solicito, no quiero hacer un pedido que sea demasiado complejo por razones de tiempo, por eso. Pero al menos que el detenido, otra vez vuelvo a cometer el mismo error. De nuevo, no. Silencio en la sala. Vuelvo a cometer el mismo error, por lo visto se repite. El que estuvo detenido, el testigo, indique... El tribunal le pide disculpas por el error del señor defensor, señor Watson. Muchas gracias, señor presidente. Va de suyo que no he tenido la menor intención de molestar. Así lo entiendo, doctor. Ha sido una equivocación que lamento sinceramente. Comienzan a golpearme primero sin hacer ningún tipo de interrogatorio. Después el interrogatorio versaba sobre mi actividad política, mi actividad gremial, conocido que yo tuviera en algunas organizaciones políticas o gremiales que lucharan contra la dictadura. Y en ningún momento hubo un interrogatorio específico sobre algún tipo de organización armada. Es decir, no se buscaba de ninguna manera, en ese momento, estoy hablando del año 78, una vinculación. Es decir, aparentemente el que me interrogaba conocía perfectamente que yo no tenía ninguna vinculación con entidades armadas, ni le importaba tampoco, sino lo que le interesaba era simplemente ver quiénes estaban en este ámbito, en el ámbito de derechos humanos. Yo había sido secretario gremial de una comisión, secretario general de una comisión interna de la Relación Trabajadores del Estado, hasta que soy dejado prescindible por la dictadura.
Y el interrogatorio versaba fundamentalmente sobre gente que pudieran estar en la actividad política y que ellos tenían la intención de secuestrar. Incluso, posteriormente van a mi casa y roban una serie de cosas, entre ellas mi agenda, y intentan interrogarme. Este fue un interrogatorio muy minucioso sobre la gente que figuraba en mi agenda, incluso con la idea de secuestrar a algunos de ellos. El interrogatorio esencialmente se hacía para conseguir nueva gente. Es decir, estos grupos no accionaban sobre la base de una gran información estilo Sherlock Holmes, sino que lo que hacían era poner a uno a la parrilla, pegarle y tratar de sacarle un nombre para ir a buscar a otra gente. Esa era la forma de operar. Y cuando, después de mucho interrogatorio y mucha tortura, se convencían que uno no estaba relacionado con lo que ellos opinaban, lo dejaban en libertad. ¿Recibió en el diario alguna denuncia referente a desaparición de personas? Sí, por intermedio del capitán Corti, que era no sé qué cargo burocrático dentro de la Secretaría llamada de prensa, que nosotros calificamos de propaganda. El capitán Corti llamó al diario para decir que desde esa fecha no se debía publicar ninguna noticia relacionada con operativos de la subversión o del anti-subversión. Se le preguntó si era un pedido o si era una orden. Contestó que era una orden. Entonces se le pidió la orden por escrito, cosa que hizo llegar al día siguiente en un papel sin membrete. Sin embargo, me constaba que había sido entregado por el capitán Corti y esa orden se publicó en la página 1 del diario La Prensa, para que los lectores supieran cuál era la razón por la cual faltaba la información esa. ¿Tiene conocimiento, recuerda usted, de publicaciones o adhesiones en su diario en favor de...? Sí, yo creo que fue el comienzo del gobierno del proceso. Contó con el beneplácito de un enorme sector de la población, no solo política, sino civil también. Más aún, podría agregar que la actitud del diario, entre otras cosas, de publicar en el año 78 dos páginas completas, es un espacio de publicidad donde figuraban alrededor de 2.700 desaparecidos. La repercusión que ese hecho tuvo fue que aproximadamente 10 a 20.000 lectores del diario dejaron de leernos, porque no estaban de acuerdo con la prédica del diario, que es cumplir con lo que la Constitución establece, y en un país civilizado se debe juzgar y, si es necesario, se fusila, pero no se hace desaparecer a la gente. Y después de ese periodo, señor Gainza, es decir, usted dice que al principio había habido adhesiones, etcétera. Transcurrido el tiempo, ¿advirtió usted algún cambio en la actitud? Se comenzaron a formar ciertos grupos, como el llamado Madre Plaza de Mayo, que fueron las primeras que fueron canalizando una preocupación que posiblemente culmina con el hecho que yo esté testigo aquí hoy. Pero no quiero engañarme si digo que me sorprende la cantidad de gente que hoy en día pretende no haber sabido nada de lo que ocurrían en esos años. Si no lo sabían era porque no lo querían saber. Seguimos teniendo conversaciones con personal del Ejército, con el coronel de aquel tiempo, coronel Reston, a través del señor Enrique Folchini, que era director del Banco Central. El entonces ministro de Educación, Ricardo Bruera, habló con el general Arguindegui. Un hermano mío, que es amigo de un abogado Espil de Mercedes, casado con una hermana del general Videla, le llevó una carta mía que la hermana le entregó personalmente al general Videla. Señaló todo esto para que quede también constancia de que de este episodio, de la desaparición de este grupo y de mi hija en particular, se llegó rápidamente a las primeras instancias, a todos los integrantes,
de la Junta Militar de aquel momento, que estuvieron enterados inmediatamente de la situación. Por supuesto, Videla nunca contestó nada a la carta ni le dio ninguna información a su hermana, y Olivera Róvenes me derivó en algún momento al coronel Roaldés, que era el jefe de operaciones, con el cual tuve dos larguísimas conversaciones, una de ellas con presencia del señor José María Vázquez también, y del señor Eugenio Lugones, hermano de César Lugones, donde se produjo el siguiente motivo. Como yo insistiera en la cuestión de la Marina y le contara a Roaldés la intervención, las palabras de Montes, más aún lo había llevado como memorando, entonces le alcancé el memorándum. Y yo veo que cuando Roaldés iba leyendo el memorándum empezó a ponerse rojo y empezó a subrayar los párrafos donde yo contaba lo que Montes me había dicho. Entonces me dice: ¿usted tiene inconveniente en que yo tenga un incidente con este chango Macera? Y digo, no. ¿Y con este chango Montes? No, eso es cosa de usted, tengan todo el incidente que quiera. Dice, porque fíjese que nosotros estamos exponiendo nuestra vida en el combate, estos alegremente cuentan y dicen lo que no tienen que contar y lo que no tienen que decir. Quiere decir que la redacción de él fue por la ruptura, por el lapsus evidente de Montes con respecto a algo que estaban obligados a mantener en secreto. Y agregó, en ese momento golpearon la puerta, esto revela la personalidad de la cosa, golpean la puerta y dicen, aquí hay un coronel no sé cuánto que lo quiere ver. Entonces Roaldés dice que se vaya a la mierda y me dice a mí, yo no recibo militares por desapariciones, a usted lo recibo porque yo sé que usted no está empiojado, pero usted tiene que saber que yo puedo hacer con usted lo que yo quiera, porque yo aquí soy el señor de la vida y de la muerte. Sí, le dije. Y aquí, y entonces se paró y así como un enloquecido empezó a señalar el piso y a los gritos decía, aquí abajo en estas mazmorras tengo 33 hijos de militares y se van a podrir allí. Soy capellán de la Policía de la Provincia de Buenos Aires en disponibilidad en este momento. En ejercicio de esas funciones, describa las tareas que cumplía. Bien, todas las Fuerzas Armadas tienen, y también la de seguridad, dentro de su organigrama, lo que se llama el servicio religioso. Nosotros los capellanes estamos para cumplir nuestra función específica como sacerdote en las tareas que los organigramas de esas instituciones especifican. En el caso concreto nuestro de policía, es la atención espiritual de todos los hombres que forman la policía de la provincia de Buenos Aires en aquellas cosas que hace a su función religiosa. Esta misión se extiende también a las personas que se encuentren detenidas en la institución. No específicamente las personas detenidas, pero cuando nosotros visitamos comisarías y vamos a ver al personal policial que está en la comisaría, siempre por un principio cristiano nos acercamos a quienes pueden estar transitoriamente alojados o detenidos y los saludamos como un motivo, un gesto de un mensaje cristiano para llevarle una cierta tranquilidad en el momento difícil que está pasando, ¿no es cierto? Es así como caigo en la Brigada de Investigaciones de La Plata. Ahí me pongo en contacto con el personal, me pongo en contacto con el personal que estaba alojado transitoriamente, saludo, y después de un tiempo veo que había cierto grupo de jóvenes que tenían una libertad, que entraban y salían, y también digo, bueno, si estos están acá, mi misión es atenderlos espiritualmente. Mi marido, Domingo Héctor Moncalvillo, fue secuestrado por fuerzas de la policía de la provincia de Buenos Aires el 18 de diciembre del año 76. En horas de la mañana él se dirigía a comprar un diario en frente al ferrocarril Roca en su auto y fue detenido por las fuerzas policiales y no tuvimos noticias de él durante un tiempo. Entonces mi suegro presentó un recurso de habeas corpus ante el juzgado número 5 de La Plata, el doctor Soria, y al obtener respuestas negativas se hizo todo lo posible para conocer datos sobre su paradero.
al no tener ninguna respuesta, siguió pasando el tiempo hasta que se recibió un llamado telefónico de mi marido, aproximadamente en el mes de marzo. Llamó a la casa de mi suegro diciendo que se encontraba muy bien, que estaba bien, pero no podía decir dónde estaba y que pronto tendríamos noticias suyas. Los llamados telefónicos fueron luego reiterados y hasta que un mes después, o sea en abril del año 77, un comisario de apellido Nogara se presentó ante mi suegro en el negocio de su propiedad y le dijo que si quería visitar a su hijo, que lo acompañara, y personalmente lo llevó en su auto a la Brigada de Investigaciones de La Plata, que está situada en la calle 55, entre 13 y 14. Allí mi suegro mantuvo una entrevista con su hijo, mi marido, quien se encontraba bien. Bueno, llegó un momento en que yo también lo pude ver y cuando me encontré con él, me contó que había estado detenido en otro lugar, que no sabía exactamente dónde era, y después había sido trasladado ahí, y mostraba signos de tortura física. Había estado estaqueado durante varios días y presentaba signos de tortura en diversas partes del cuerpo. Más adelante conocí al padre Christian von Bernich, quien hacía de nexo entre los familiares de los detenidos y los detenidos, actuaba como asesor espiritual y era a su vez capellán de la policía de la provincia de Buenos Aires, y actuaba también a las órdenes del general Camps. Este personaje, este padre, mantuvo con nosotros dos charlas en las cuales nos reconfortaba y nos decía que mi marido estaría bien y que por órdenes del general Camps tenían la opción de elegir entre salir del país o estar detenidos aquí 5 años. En las mismas condiciones que mi marido se hallaba un grupo de 7 personas más. Estas 7 personas estaban en las mismas condiciones de detenidos desaparecidos porque nunca estuvieron oficialmente detenidos ni estuvieron tampoco bajo disposición del Poder Ejecutivo. Se acercaba casi fin de año y ellos en un determinado momento, uno por un día, otro otra vez, me manifiestan: nos vamos en libertad. Hemos optado por salir del país. Entonces mi alegría fue tremenda porque compartía con ellos esas inquietudes y le digo: bueno, cuando se vayan yo los acompaño a ustedes hacia el lugar donde se vayan. Me dijo: macanudo, dice, nos vas a despedir, no, perdón, no me tutean, nos va a despedir, qué lindo, dice, tener a alguien que nos pueda despedir, que sabemos que va a estar con nosotros. Fue a fines de noviembre y a principios de diciembre. ¿En qué circunstancias usted los acompañó? ¿Cómo se había comprometido con ellos? Sí. ¿A dónde? A los distintos lugares donde ellos embarcaron, al puerto de Buenos Aires y al aeropuerto de la ciudad de Buenos Aires. ¿Recuerda si fueron en grupos, individualmente? Fueron en distintos grupos, sí, señor presidente. ¿Usted mantuvo, hizo algún tipo de gestiones para favorecer este viaje de ellos? ¿Sabe cómo lo habían planeado? ¿A dónde iban? No, yo lo único que les pedí a ellos es: por favor, avísenme porque quiero estar en la despedida. Y así sucedió. No sé qué gestiones realizaron ellos para que yo pueda acompañarlos, a quién pidieron permiso, cómo se preguntaron, no sé. Pero sí, en un determinado momento me dijeron: nos va a acompañar padre, qué lindo, va a estar con nosotros. ¿Hacia dónde partían? Quizá al puerto o al aeropuerto, pero generalmente no supone hacia Uruguay, señor presidente.
¿Tampoco le dijeron qué planes tenían cuando fueran al exterior? Sí, querían reorganizar su vida. Yo los alenté mucho a... Como yo he vivido mucho tiempo en el extranjero, sé más o menos lo que cuesta cuando uno llega a un país y tiene que pagar el derecho de piso, cómo se puede desilusionar, a veces un poco rápido, ¿no es cierto?, cómo los ánimos bajan. Entonces, esa experiencia que yo he vivido en el exterior durante mucho tiempo, se las transmití a ellos de cómo organizarse en un país que ellos habían elegido vivir. Entonces, armábamos así las distintas situaciones. Por ejemplo, va a llegar una noche en que te vas a sentir terriblemente solos, terriblemente homesick, ¿cómo se dice? Añorante, ¿no? Añoranzas. Yo le decía, yo tengo una experiencia en esto, a mí me ayudó mucho los discos de Carlos Gardel. Les decía que estaba hablando de Christian von Bernich. Él aparecía como el asesor espiritual del grupo, y la misión más importante que tuvo con el grupo fue gestionar todos los papeles para que pudieran salir del país. Y se habló de distintos lugares, de a dónde iban a ir, en fin. Concretamente, mi hermano iba a ir en principio a Uruguay, y él von Bernich gestionó los documentos, papeles de estudios para que pudieran continuar. Mi hermano era estudiante de medicina y le faltaban muy pocas materias para terminar. Y en un determinado momento... ¿Cómo sabe que von Bernich era el responsable de gestionar esta documentación? Porque la gestionó, y porque a medida que las gestiones avanzaban, mi hermano concretamente nos iba contando. Llegó a decirnos que los documentos ya estaban, por ejemplo. Supongo que se refería a la cédula de identidad, pero hizo un día mención a que los documentos estaban, lo único que le faltaban son las fotos, dijo. Cosa que obviamente nos llamó bastante la atención. ¿Usted hizo gestionó para alguna de ellas algún título, alguna legalización? Cuando usted los acompañó, ¿permaneció en el puerto o en el aeropuerto hasta que el avión salió? Sí. ¿Subir al barco? Lo vi subir al barco, vi alejarse el barco, y también, usted sabe que cuando la gente se embarca en los aeropuertos, entran a un determinado lugar y ya ahí nosotros perdemos todo contacto, el que va a despedirlo, ¿no es cierto? Hasta ese momento sí, estuve con ellos. En los primeros días nos quedamos esperando un llamado telefónico, una carta o algo, algún indicio de que hubiese llegado a Uruguay, y algún indicio de que nos dijera estoy acá, estoy bien. No pasó nada de eso. Recién, el año pasado, después de haber presentado la denuncia de la desaparición, con todos los papeles que teníamos y demás en la comisión, a mediados del año 1984, me llamaron para leerme un testimonio de un señor de apellido Emed, y ese testimonio creían, por conocer mi caso, que era absolutamente coincidente con nuestra historia. Me llamaron, me lo leyeron. En ese testimonio, uno de los testimonios más terribles, el señor Emed describe con todo lujo de detalles qué fue lo que había pasado con esas 6 personas. Describe físicamente a las personas inclusive. Cuenta la participación, que salieron en 2 grupos, tal como sabíamos, las fechas eran coincidentes, la primera salida, la segunda salida. Cuenta que la primera salida, como salieron, que salieron en auto, acompañados en el auto por 3 personas, una era Emed, otra von Bernich, había un médico de apellido Vergés, creo que había otra persona más, y las 3
chicos, 2 chicas y un muchacho. Cuentan que en un determinado momento le quisieron dar un golpe de karate al muchacho para desmayarlo, no pudieron, se resistió, que le aplicaron una inyección y lo balearon. Eso más o menos es lo que describe Med en su testimonio. Cuenta además que von Bernick fue salpicado con la sangre esa cuando lo balearon al muchacho, y que después todo el grupo que habían intervenido en el operativo se dirigieron al departamento de policía de la provincia de Buenos Aires, y dice que ahí fueron felicitados por von Bernick los que intervinieron en el operativo, que lo habían hecho por la patria y que Dios eso lo iba a perdonar. El segundo grupo, que es el grupo que comprende a mi hermano, había salido una semana después. Salieron por un camino diferente, por la calle 44 hasta llegar al cruce Echeverri, donde supuestamente en lugar de doblar para Buenos Aires, siguieron camino a Bransen. Ahí se dieron cuenta que los iban a matar, no iban en un auto, iban en un ómnibus. No hubo ninguna resistencia, les dieron una inyección, los bajaron, les quemaron toda la ropa, los desnudaron, los balearon. Y cuenta que después esos 3 cuerpos fueron a parar a la morgue judicial de La Plata, donde permanecieron 3 días. Emed interviene en la segunda parte del operativo, según cuenta en su testimonio, y dice que después la orden había sido llevarlos a Puesto Vasco, donde les prendieron fuego y durante 5 horas estuvieron ardiendo para que no quedara ningún vestigio. Señor Emed, ¿qué cargos ocupa usted en la policía de la provincia de Buenos Aires? Era agente de la policía de la provincia de Buenos Aires. Me desempeñaba en la Dirección General de Investigaciones como chofer del señor director en aquel entonces. ¿Recuerda el nombre de personas que se han desempeñado en ese mismo lugar? Estaba en la jefatura como jefe de policía el señor Coronel Camps. Como director general de investigaciones el comisario general Miguel Osvaldo Checolá. Y otros oficiales de la repartición que no... ¿Conoció durante esa época al presbítero Christian von Bernick? Sí. Mientras usted cumplió esas funciones, ¿conoció a Liliana Galarza, María Magdalena Mainer, Pablo Mainer, Domingo Héctor Moncalvillo, Cecilia Iriart, María del Carmen Moretini, Onilda Susana Salomone de Guevara? No, no los conocí. Como chofer de la policía de la provincia de Buenos Aires, ¿participó en el traslado de algún grupo de personas custodiadas al aeroparque de la Ciudad de Buenos Aires o al puerto de la Ciudad de Buenos Aires? Recuerdo que en el año fines de 1977 soy requerido para una comisión a Capital Federal, donde se me dice que tengo que participar de un traslado de un detenido. ¿Un detenido? Exactamente. ¿Y la única oportunidad? La única oportunidad. ¿Recuerda el nombre de ese detenido? No, no se me dio nombre. ¿Puede describirlo físicamente? Un hombre joven de aproximadamente unos 23 años, pelo castaño, cutis blanco. ¿Quién más viajaba en el automóvil que usted conducía? Iba como chofer el cabo primero Montechero y Norberto, a su lado en la parte de adelante el cura Christian von Bernick y atrás iba yo con el mencionado. ¿Pude escuchar en algún momento el motivo de ese traslado? Lo aparente que era que la persona se iba del país. Y por lo que pude comprobar de la conversación que tenía muy particular, muy amistosa con el cura, evidentemente era un traslado para una salida del país, que después fue lo que se realizó. ¿Recibió usted alguna amenaza respecto de su posible declaración en este juicio? Fue radicada por mí una denuncia a través de mis familiares,
pero evidentemente en el contacto que yo mantuve con ellos hubo un error de interpretación en las palabras que se dijeron. Por lo tanto, voy a levantar la denuncia que formulé en el juzgado número 4 federal a cargo de la doctora Amelia Berraz de Vidal. ¿Qué entiende usted por levantar una denuncia? Voy a retirar la denuncia. Bueno, cuando sabían de que yo estaba, iban a verme, charlábamos. Con algunos, después que los chicos se fueron, nos hemos seguido escribiendo. Por supuesto que pasado el tiempo, la duda de ellos, al no tener noticias, se hacía cada vez un poquito más intensa e inquisitiva, ¿no es cierto? Y yo recuerdo que prácticamente también mi duda se hacía bastante, iba creciendo. Y usted nos decía acerca de las dudas de los familiares que iban creciendo y las propias suyas también. ¿Dudas sobre qué? Al no tener noticias, ¿qué había pasado con estos chicos? ¿Dónde estaban? ¿Qué habían decidido ellos? ¿Qué había sucedido? Son dudas que, pasado un tiempo, cuando alguien se va al exterior, inmediatamente suscita en todo ser humano, especialmente en la familia. Dicen que no tener noticias son buenas noticias, pero es un dicho que no lo podemos generalizar, ni mucho menos cuando pasa un cierto periodo de tiempo y no hay noticias. Tenemos que preocuparnos en saber qué es lo que pasa y empezar a ver dónde puede estar, qué puede estar haciendo y por qué. Si lo llegamos a ubicar, no se comunicó, no escribió con ese ser querido que lo estaba esperando a esa carta. Toda esta preocupación suya que transmite con tanta emotividad, ¿lo llevó a inquirir a quienes habían sido sus superiores dentro de la institución policial? Sí, efectivamente. Me llevó a inquirir y todos sabían lo que yo sabía. Y más, ellos me decían, la última vez quien estuvo con ellos y los despidió fue usted. Así que usted es el último en saber estas cosas. Y la preocupación de ellos también. No sé si después hicieron algún tipo de averiguación, porque eso escapa dentro de mis posibilidades. Señor fiscal. Sí. Para que diga si recibió una condecoración de la policía de la provincia de Buenos Aires de manos del prófugo Suárez Mason, cuando él... Perdón, señor fiscal, trate usted de formular las preguntas del modo más aséptico posible. Bueno, de modo... Perdón. De manos del ex general Suárez Mason, cuando éste se encontraba aquí. Puede contestar. Sí, señor presidente. Recomiendo por segunda vez a la sala que guarde absoluto silencio o se la va a desalojar. Sí, señor presidente. La policía de la provincia de Buenos Aires me condecora con el grado de caballero y la medalla es en un acto público que se realizó en la calle, televisado, publicitado, con fotos en los diarios. El general Suárez Mason es el que me entrega la medalla por razones que desconozco, porque él bajó a entregarlo junto con una enormidad, una cantidad de otros oficiales de policía, la medalla a nosotros. ¿Se expresó en ese momento algún motivo particular por el que usted fuera condecorado? Considerándose en el diploma, porque lo demás a eso me refirieron. Corre por orden de la superioridad, en el diploma dice que se le otorga por su defensa en la honra, vida y bienes de las personas. Y en cuanto a lo que corre por cuenta la autoridad, aunque ofenda su modestia, ¿qué explicación le dieron? The information from Argentina was that huge numbers of Argentine citizens were disappearing from their homes, from their offices, from their schools, from the streets, from their automobiles, that they were not accounted for, though being taken by the state, that a number of people were
being summarily executed, that while held in secret detention without charges, without the knowledge of their whereabouts by their families or other significant people in their lives, that they were brutally tortured, and that the system for ordinary pursuit of justice had broken down entirely. Señor fiscal, ¿alguna pregunta? Sí, señor presidente. Para que diga si puede hacer saber las conclusiones del Departamento de Estado en los informes anuales que presentaba al Congreso durante su gestión. The conclusion was quite clear that Argentina's government was a gross and consistent violator of the internationally recognized rights of... Señores de pie, por favor. Entre septiembre y octubre de 1985, los fiscales y defensores alegan por ambas partes. Señores jueces, la comunidad argentina en particular, pero también la conciencia jurídica universal, me han encomendado la augusta misión de presentarme ante ustedes para reclamar justicia. Razones técnicas y prácticas, tales como la ausencia de un tipo penal específico en nuestro derecho interno que describa acabadamente la forma de delincuencia que hoy enjuiciamos aquí, y la imposibilidad de considerar uno por uno los miles de casos individuales, me han determinado exhibir a lo largo de 17 dramáticas semanas de audiencia tan solo 709 casos que no agotan, por cierto, el escalofriante número de víctimas que ocasionó lo que podríamos calificar como el mayor genocidio que registra la joven historia de nuestro país. Unos pocos asesinatos o torturas podrían ser considerados hechos aislados, pero la cantidad de hechos que ha probado la Fiscalía, hechos coincidentes en sus detalles, que sucedieron en todos los rincones del país y durante largos años, permite demostrar acabadamente la existencia de un plan de operaciones que debe ineludiblemente haber sido dictado por quienes aquí están acusados. Por todo ello, señor presidente, este juicio y esta condena son importantes y necesarios para la nación argentina, que ha sido ofendida por crímenes atroces. Su propia atrocidad torna monstruosa la mera hipótesis de la impunidad, salvo que la conciencia moral de los argentinos haya descendido a niveles tribales. Nadie puede admitir que el secuestro, la tortura o el asesinato constituyan hechos políticos o contingencias del combate. Ahora que el pueblo argentino ha recuperado el gobierno y control de sus instituciones, yo asumo la responsabilidad de declarar en su nombre que el sadismo no es una ideología política ni una estrategia bélica, sino una perversión moral. A partir de este juicio y esta condena, el pueblo argentino recuperará su autoestima, su fe en los valores en base a los cuales se constituyó la nación y su imagen internacional severamente dañada por los crímenes de la represión ilegal. Por todo ello, también este juicio y esta condena son importantes y necesarios para las Fuerzas Armadas de la nación. Este proceso no ha sido celebrado contra ellas, sino contra los responsables de su conducción en el periodo 1976-82. No son las Fuerzas Armadas las que están en el banquillo de los acusados, sino personas concretas y determinadas, a las que se le endilgan delitos concretos y determinados. No es el honor militar lo que aquí está en juego, sino precisamente la comisión de actos reñidos con el honor militar. Y finalmente, no habrá de servir esta condena para infamar a las Fuerzas Armadas, sino para señalar y excluir a quienes las infamaron con su inconducta. Por todo ello, finalmente, este juicio y esta condena son importantes y necesarios para las víctimas que reclaman y los sobrevivientes que merecen esta reparación. No se trata, por supuesto, de revivir viejos slogans,
como aquel de que la sangre derramada no será negociada, que sirvió para justificar tantas atrocidades. No se trata ahora de negociar nada, porque nada se está negociando. Se trata simplemente de que a partir del respeto por la vida y el sufrimiento de cualquier ser humano, restauremos entre nosotros el culto por la vida. Los argentinos hemos tratado de obtener la paz fundándole en el olvido y fracasamos. Ya hemos hablado de pasadas y frustradas amnistías. Hemos tratado de buscar la paz por vía de la violencia y el exterminio del adversario y fracasamos. Me remito al periodo que acabamos de describir. A partir de ese juicio y de la condena que propugno, nos cabe la responsabilidad de fundar una paz basada no en el olvido, sino en la memoria, no en la violencia, sino en la justicia. Esta es nuestra oportunidad y quizá sea la última. Por estas consideraciones, acuso a los aquí procesados por los delitos que han sido objeto de calificación y solicito que al fallar en definitiva se los condene a las siguientes penas. Jorge Rafael Videla, reclusión perpetua más la accesoria del artículo 52 del Código Penal. Emilio Eduardo Macera, reclusión perpetua con más la accesoria del artículo 52 del Código Penal. Orlando Ramón Agosti, reclusión perpetua con más la accesoria del artículo 52 del Código Penal. Roberto Eduardo Viola, reclusión perpetua. Armando Lambruschini, reclusión perpetua. Leopoldo Fortunato Galtieri, 15 años de prisión. Omar Rubén Grafiña, 15 años de prisión. Jorge Isaac Anaya, 12 años de prisión. Basilio Lamidoso, 10 años de prisión. Para todos con accesorias legales y costas. Señores jueces, quiero renunciar expresamente a toda pretensión de originalidad para cerrar esta requisitoria. Quiero utilizar una frase que no me pertenece, porque pertenece ya a todo el pueblo argentino. Señores jueces, nunca más. Silencio en la sala. Silencio. Se dispone personal policial, desaloje la sala. Desaloje la sala, personal policial. Se dispone un corte intermedio. Señores de pie, por favor, silencio en la sala. Habremos de referirnos ahora a los excesos que se endilgan a los comandantes hoy enjuiciados. Esta defensa no niega la existencia cierta de casos de excesos. Realmente los hubo. Lo que sí niega terminantemente es que hayan sido ordenados, amparados o admitidos por nuestro asistido. Por otra parte, insisto, no es cierto que los llamados excesos fueron organizados u ordenados. Por el contrario, los excesos que denomino hechos marginales no eran siquiera tolerados, aunque deba reconocer que efectivamente se cometieron, hipotéticamente, y si se cometieron nunca en la proporción que pretende la Fiscalía y que parece surgir si uno se atiene a las muy preparadas declaraciones de muchos testigos. No puedo dejar de expresar mi orgullo por haber comandado el ejército victorioso en guerra por única vez en lo que va del siglo.
La República requiere, para lograr su encauzamiento definitivo, la conciliación nacional. La Fuerza Aérea tuvo que combatir primero a los apátridas y luego al enemigo extranjero. En esos combates se llenó de gloria y de mártires, héroes silenciosos que cumplieron con su deber y que dieron mucho más de lo que yo he dado. Asumo la responsabilidad de las acciones cumplidas por la fuerza a mis órdenes. Por ello mantengo incólume aquel espíritu que con humildad y grandeza me llevó a ser aviador militar. Dios solo sabe los injustos que son las imputaciones que arbitrariamente se me han formulado. Si algún error me falta he cometido, ya Él se encargó de perdonar. Eso me basta. No he venido a defenderme. Nadie tiene que defenderse por haber ganado una guerra justa. Y la guerra contra el terrorismo subversivo fue una guerra justa. Sin embargo, yo estoy aquí, procesado, porque ganamos esa guerra justa. Si lo hubiéramos perdido, ni ustedes ni nosotros estaríamos acá. Porque hace tiempo que los altos miembros de esta Cámara habrían sido sustituidos por turbulentos tribunales del pueblo y una Argentina feroz e irreconocible hubiera sustituido a la vieja patria. Mi serenidad de hoy reside en tres hechos fundamentales. Primero, porque me siento responsable, pero no me siento culpable. Sencillamente porque no soy culpable. En segundo lugar, porque no hay odios en mi corazón. Hace tiempo que he perdonado a mis enemigos de ayer y a mis flamantes enemigos que no han podido sustraerse a la compulsión que vivimos. Y en tercer lugar, porque mis jueces disponen de la crónica, pero yo dispongo de la historia, y es allí donde se conocerá el veredicto final. Casi diría que afortunadamente carezco de futuro. Mi futuro es una celda. Lo fue desde antes de que empezara este fantástico juicio. Y allí transcurrirá seguramente mi vida biológica, porque la otra, la vida creadora, la vida de la inteligencia, la vida del alma, hace tiempo la entregué voluntariamente a esta veleidosa llamada nación. Solo de una cosa estoy seguro, de que cuando la crónica se vaya desvaneciendo, porque la historia se vaya haciendo más nítida, mis hijos y mis nietos pronunciarán con orgullo el apellido que les dejo. Nada más, señor presidente.